mensaje de este día es una generación que abre brecha. Vamos, dígalo bien fuerte ahí en su casa. Una generación que abre brecha. Vamos, dígalo con fuerza. Una generación que abre brecha. Si puede escribirlo aquí debajo. Una generación que abre brecha. Si es en mayúscula, mejor, que alguien se entere que ese día le voy a predicar a una generación no pusilánime, no cobarde, no blandengue. Le voy a predicar a una generación que está dispuesta a abrir brecha por nuestro Dios. Una generación que abre brecha. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Ruth, capítulo 4, verso 11. Ruth, capítulo 4, verso 11. Voy a leer el verso 11 al 12, y por tiempo lo vamos a ir al verso luego 18, 19, 20 hasta el 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró a David. Amén y amén. Generación te abre brecha. Generación que abre brecha en la tierra. Esta bendición profética, esta bendición poderosa, la está recibiendo Boz y la está recibiendo Ruth, la moabita. Los ancianos de Israel se juntan y van a bendecir a un hombre y una mujer en su matrimonio. Y Boz empieza a recibir la bendición. Que los hermanos judíos usen a un hombre como referente para una bendición significa mucho. Algo tuvieron que tener todos estos nombres que mencionan. Por eso dice: haga tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre como Éfrata y seas de renombre en Belén. Pero dice: y tu casa sea como la casa de Fares, el que dio Tamar a luz a Judá. Este pasaje es una declaración profética que hacen los ancianos de la ciudad. Y Ruth y Boz reciben esa bendición profética: sea tu casa como la casa de Fares, por la descendencia que esta mujer llamada Ruth te dé. Soltaron una bendición los ancianos de la ciudad, que es la misma bendición que quiero soltar en este día del Señor sobre tu vida. Hoy domingo 5 de julio, que seas una generación como Fares. Que las mujeres en tu casa sean unas mujeres que edifiquen la casa de Israel. Que la bendición del cielo sea sobre su vida, sobre su casa. Que sean las mujeres como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Esa bendición es declarada sobre Ruth y sobre vos. Lo que se puede leer entre líneas es que Fares era un orgullo. Es que Fares era un ejemplo. Era un modelo para la nación, era un modelo para la ciudad. Y tan buen ejemplo fue Fares,
que ese hombre se convirtió en una bendición profética para otro. Se convirtió en una declaración profética de bien y bendición para otros. Él se había vuelto una bendición. El tomar una pareja que se unía en matrimonio a un hombre íntegro y una mujer que había dado fe delante de sus pastores y delante de sus líderes, que ellos le profetizan que sea tu casa como la casa de Fares. Ahora, ¿quién es este Fares? ¿Y por qué la Biblia habla una sola vez en esta historia y habla de una tremenda bendición? Porque para nuestros hermanos judíos, declarar bendición sobre alguien en ejemplar significa bendición. Por eso la Biblia, escrita por judíos, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La Biblia no está repitiendo y haciendo grande estos nombres. Está diciendo la bendición que hubo sobre Abraham, la bendición que hubo sobre Isaac y la bendición que hubo sobre Jacob. La Biblia habla y la Biblia empodera a hombres que vivieron bajo bendición. Pero en esta oportunidad, en el libro de Ruth, habla de un hombre llamado Fares. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente. Dios le da una bendición a Abraham, lo escoge y le da una tremenda bendición. El hombre que tenía la bendición más grande de la historia: bendición de territorio, bendición de multiplicación, bendición de todo lo que tocare. Había una profecía sobre Abraham, sobre su descendencia, que sobre su descendencia vendría el Cristo. Por eso le digo: en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le soltó una bendición a Abraham y él tuvo hijos. Ismael, que fue con una mujer que no era su esposa, el intento de ayudar a Dios, y Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero luego, al final de su vida, tuvo otros hijos, pero por esencia la bendición de Dios que estaba sobre Isaac. Y cuando Dios empieza a bendecirlo, según Génesis 17, Abraham le dice: Señor, pero también acuérdate que tengo uno que se llama Ismael. Y el Señor le dijo: la bendición es para el hijo que te di y te daré con Sara. Así que ese Isaac tiene dos hijos. Isaac crece y todo el mundo conoce la historia: Esaú y Jacob. Y la bendición no vino sobre Esaú, sino vino sobre Jacob. ¿Sabe que la Biblia debió haber sido escrita el Dios de Abraham, Isaac y Esaú? Pastor, ¿por qué? ¿Ahora te crees más sabio que los que escribieron la Biblia? No, pero que Esaú era el primogénito, no Jacob. Pero Jacob no era el primogénito, pero Jacob luchó por la bendición. Jacob valoró la bendición. Jacob amó la primogenitura, que representa una bendición del cielo. Así que esa bendición sobre Jacob era luz para esa nación. Quien tiene la bendición de Abraham era Jacob. Y luego Jacob tuvo 12 hijos. El primero pecó y perdió la oportunidad, y los dos siguientes también. Así que vino el cuarto, que era Judá, la bendición de Abraham. Así que Judá decide apartarse de la familia y trató de iniciar una nueva tribu. Wow, escuche esto. Perdóneme que sea tan maestro hoy, pero quiero enseñarte algo. Y cuando él trata de iniciar una nueva tribu, eso trae muerte para sus hijos. Pero una mujer llamada Tamar queda embarazada de él, y cuando va a dar a luz, habían 2 niños metidos en su vientre. Y la pregunta era para la nación: ¿quién va a heredar la bendición de los niños que va a tener Tamar? Y nace el primero, y saca su manita primero, y le ponen una cinta roja, la partera, y la amarra en la mano para decir: este es, pues, porque como eran mellizos, para que no nos confundamos quién es el de la bendición. Así que le puso el hilo rojo, pero el niño volvió a meter la mano, ¡pum! Y nace el segundo niño.
y ese no tenía el hilo rojo. O sea, ese era el segundo. Pero al nacer, parece que nació empujando algo y se hizo una terrible brecha. Y así dice la escritura, que se hizo una tremenda brecha, una tremenda bendición. En otra versión dice, como te abriste paso. En otra versión dice, como te abriste brecha, Fares. En hebreo, el que abre camino, el que abre brecha. Y ese segundo, el que no sentía, el que no tenía la cintica roja, se abrió brecha de camino. Había nacido su hermanito menor, su hermanito mayor, perdón, y sacó la mano y la partera le puso el lacito rojo y ese niño volvió a meter la mano. Pero de repente había alguien que venía detrás, que valoraba la bendición, y empezó como a abrirse brecha. Hizo una tremenda brecha en la generación, y él no tenía la cinta roja, pero había abierto brecha. Por eso la Biblia dice que eso no es del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Abriendo brecha. Y ese Fares se quedó con la bendición. Esa es toda la historia de Fares. Un niño que pelea por nacer primero y se queda con tremenda bendición. Y justo en esa genealogía están los grandes hombres de la Biblia. Los grandes de la Biblia hasta llegar a Jesús. Por eso dice, engendró a David. ¿Se acuerdan del cieguito Bartimeo? Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. De esa descendencia, de ese hombre llamado Fares, vino el Cristo. Tremenda bendición de Fares, el hombre que abrió brecha en medio de tanta dificultad, en medio de un parto que él no era primero, en medio de un hombre que nació primero. Así le vengo a hablar a esa generación. En medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier dificultad, yo vine a hablarle a una generación que sabe abrir brecha. Una generación que sabe, aunque alguien tenga la cinta, aunque las grandes empresas tengan la cinta roja, aunque los grandes inversionistas tengan la bandera roja, prepárate, porque tú vas a abrir brecha para esta generación. Hay un Fares que se tiene que levantar en esta temporada. Yo no sé si alguien me está entendiendo esta palabra. Hasta llegar a Jesús. Por eso los de Judá tenían ese orgullo. Pues de la descendencia de Judá estaban estos dos hijos, Fares, y el segundo que le llamaron Sara. Así que cuando toman a Boaz y a Ruth en el capítulo que leímos y le declaran la bendición, él dice que sea tu descendencia como la casa de Fares. Le está diciendo que Dios te dé hijos que abran caminos y brechas, hijos que vayan por la bendición, hijos que alcancen la bendición por encima de cualquier obstáculo. Yo vine a hablarle a los hijos del tabernáculo del avivamiento, a las naciones, que Dios te dé hijos que abran brecha. Esa es la palabra de Dios para mi corazón, que va a ser extendida a tu corazón si eres hijo de esta casa. Yo no le estoy hablando a un cobarde, yo le estoy hablando a uno que abre brecha. Alguien tiene que entenderme esto. Yo le estoy hablando a un abre brecha. Alguien que escriba aquí debajo: yo soy un abre brecha. Escribe tu nombre. Vamos, Carlos es un abre brecha. Arturo es un abre brecha. John es un abre brecha. Escríbelo, escríbelo. Sarai es una abre brecha. Marta es una abre brecha. Brenda es una brecha, Elda es una brecha, Maxi es una brecha, Isaac, Joana, Jaque es una brecha. Declara, escribe tu nombre. Abre brecha. Gente que abra camino. Dios no quiere en nuestra generación gente cobarde, pusilánime, insegura, temerosa. Dios quiere Fares. Así que los pastores y la autoridad espiritual, los ancianos, bendicen a este hombre, Boaz y Ruth, y le dicen: que Dios haga tu casa como la casa de Fares,
por la descendencia que Dios te dará. Cuando ellos profetizan, Dios bendice. Y es por eso que el libro de Ruth, después de esa profecía o después de esa bendición, aclara cómo es la genealogía de Fares y termina con David. Por eso Ruth dijo: espérate, yo le tengo que explicar a la generación que se está levantando por qué la bendición de un Fares. ¿Por qué la bendición de un Fares? Es que alguien tiene que entender que de la generación de Fares vino Jesús. Espérate, ¿será que me lo va a entender como le voy a decir? De la generación de un hombre llamado Fares, que abrió brecha, nació el que rompió y abrió la brecha en dos. No te creo, pastor. ¿Acaso la historia, la filosofía, la geografía, la biología, la ciencia, en los libros de historia, en los libros de política, no dicen antes de Cristo para ubicarnos y después de Cristo? De la descendencia de Fares, el último fue David. Y Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David. Él estaba diciendo: ese viene de la descendencia de un Fares. Es que lo que nació aquí no fue cualquier hombre, fue el hombre que partió la brecha de la historia en Dios en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Yo le vine a hablar una brecha en ese día. Alguien que va a abrir brecha en medio de la crisis, alguien que va a abrir brecha en medio de la dificultad. David, descendiente de esa mujer moabita, Ruth y de Boaz. Pero ¿qué decir de David? Estamos hablando de Fares y les hablé de Jesús, pero de la descendencia de Fares vino David. ¿No fue una brecha David? 16 años estaba cuidando las ovejas de su padre, sin ninguna intención de ser grande. Que siempre Dios toca, unge y llama a los que no tienen delirio de grandeza. Él estaba feliz cuidando las ovejitas, y de repente la unción viene no por una redoma, sino por un cuerno de aceite. Llegó a la mesa. ¿Lo puedo ilustrar así? ¿Me puedo acercar a esa cámara? Se sienta Samuel, profeta. Se sienta Isaí y todos los hermanos de David. Pero no se sentó David. Y estaba el profeta ahí compartiendo la comida y dijo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú tienes que tener otro hijo. Y si tú no tienes otro hijo, yo no soy profeta ni Dios me habló. Discúlpame, profeta, yo tengo un hijo que se llama Isaí. Es que se llama David, perdón, dijo Isaí. Pero él está cuidando a las ovejas. Llámalo. Y venía el muchacho de 16 años, sudado, oloroso a oveja. El perfume que usaba se llamaba Oveja Men, For Men. Y de repente, cuando el profeta lo ve, dijo: delante de mis ojos es el ungido de Jehová. Con Saúl, Samuel usó una redoma de aceite, pero con David, Samuel usó un cuerno de aceite. Como diciendo: tu ungimiento viene de la mano de un hombre, porque la redoma la hizo un hombre. Pero David, el tuyo, viene de la mano de Dios, porque el cuerno fue creado por Dios. Lo puso en un animal. Así que lo unge a David. Y ese muchacho de 16 años, ahora con la unción, va al campo de Ela. De todos los hermanos, el más pequeño. Pero 16 añitos. Sus hermanos que estaban en guerra porque eran guerreros. Saúl, guerrero desde su juventud. Y de repente llega al campo de Ela y se da cuenta que un gigante estaba atormentando a la iglesia, que un gigante estaba atormentando al pueblo de Dios. Y David se levanta y dice: ¿y quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y se levanta.
Y le dice: ¿qué le darán al hombre que venciere? Le dicen los premios y dice: yo voy en contra de ese hombre. Y se levanta contra Goliat y mató al gigante con una piedra, justo en la cabeza, en la frente. Y ese día los cánticos de las mujeres eran: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Fue antes de Goliat y después de Goliat. Wow. Antes de Goliat y después de Goliat. Si alguien pregunta por qué David mató a Goliat, tendré que decirte en ese día: porque David era de la descendencia de un Fares. No era un hombre común, era una brecha. Y yo le estoy hablando a una generación que fueron redimidos por la sangre del Cordero, que fueron establecidos por pacto perpetuo. Yo le estoy hablando a una generación que abre brecha, que están sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Alguien tiene que entenderme esta palabra. David fue un Fares, un hombre que abrió camino, que llevó a la nación al liderazgo, que sometió a todos los enemigos de Israel. Fue uno de los más grandes reyes que ha tenido la historia, si no el más grande para mí. Fares, ¿cómo te abriste esa brecha cuando nadie daba nada por David? Él, por la unción, abrió brecha. Desde allí abrió tanta brecha que él mató a un gigante, pero los valientes que se le unieron en la cueva, que eran fracasados, mataron más gigantes que él. Benaía, hijo de Joiada, que ganó de nombre entre los 30. Hubo uno que murió con la espada incrustada en su mano. Fares, David era un Fares. Jesús fue un Fares. Mató gigantes, abrió camino a la libertad de su descendencia. El rey Asa reinó, y Asa puede decir: es un Fares, porque en medio de una batalla de 1,000,000 de etíopes que viene para arrasar con los judíos, y 24 horas tenían muerto 1,000,000 de etíopes, tú le puedes decir al rey Asa: Asa, ¿cómo abriste brecha? Él te puede decir: porque soy descendiente de un Fares, y sobre mí está la unción de una brecha. Hoy vine a hablarle a la gente que en medio de la crisis, que en medio de la pandemia, va a abrir camino. Hoy le estoy hablando a un Fares. Alguien tiene que decir: yo soy un Fares, yo soy un Fares. En mi casa hay una unción de Fares, y esa misma unción caerá hoy sobre ti. Es una batalla por la bendición, es una batalla de fe. Pero no fue solo Asa ni David. También de esa descendencia de Fares llegó Josafat. El rey Josafat fue sitiado por 3 naciones para destruir a todos los judíos. Y el rey Josafat entra en ayuno y entra en clamor por 24 horas, de la mañana hasta que llegue la noche, y recibe una palabra de Dios. Y a la mañana siguiente, el rey Josafat tenía derrotado a todos sus enemigos. 3 días recogieron un gran botín, 3 días despojándolos de toda la riqueza. Y entonces las naciones de la tierra enviaban presentes y reconocían: Josafat, ese rey tiene la unción de Fares. Reconocemos que Dios estaba con él. Este hombre es un abre brecha. ¿Cómo abriste brecha en un solo día? Esa es la unción de Fares. El Señor haga contigo en un solo día, que te dé la victoria para el resto de tu vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Que Dios haga algo contigo en un solo día, que te dé la victoria para el resto de tu vida. Que el Señor haga algo en tu empresa, que levante tu empresa en un solo día. Que el Señor haga algo en tu matrimonio, que levante tu matrimonio en un solo día. Que el Señor haga algo en tu familia, que levante tu familia en un solo día. Wow. Esa es la unción de un Fares. Abrir camino donde no lo hay, llevar a tu vida a niveles donde no has estado. Pero no solo él,
el rey Usías llevó a la nación a los tiempos de abundancia más grande en toda la historia de Israel. Toda la nación, si usted ve a Israel desde un desierto alguno, los escritores dicen que es un campo estéril, que quién pudiera creer que en esos campos se pudo cultivar. Pero en los días de Usías, el rey, Israel se reverdeció, se convirtió en un campo lleno de agricultura, de ganado, de abundancia. Este rey implementó el ejército, el arma, la creación de espadas. Se convirtió en un ejército fuerte. Si alguien le pregunta al rey Usías, ¿cómo lo hiciste?, él te va a decir: porque yo soy descendiente de Fares. Sobre mí está la unción de un abre brecha. Sobre mí está la unción de alguien que abre brecha para la generación. ¿Cómo te abriste brecha, rey Usías? Porque yo soy descendiente de Fares. De la bendición que estos declararon hoy, hay más en lista. Ustedes pueden leer en Mateo, o pueden leer al rey Ezequías, cuando habla de Sennacherib y los ejércitos sirios querían destruirlo y lo intimidaron a él y a la nación, y clamó, y Dios envió el ángel en la mañana. Eran 185,000 sirios muertos, y las naciones enviaban presentes llenos de riqueza. Esa es la bendición de un Fares. Alguien puede decir: ¿cómo pudieron derrotarlo? Él te puede decir: porque yo tengo la unción de un Fares. Yo soy descendiente de Fares. El que abre brecha, el que abre camino. Y lo puedes leer en Mateo y en Lucas. Puedes verlo hasta el Señor Jesús. Si puede ir conmigo a Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante. Yo sé que para ti va a ser cansón que te lea esto, pero te lo voy a leer. Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empiezo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón. Esrón a Arán. Se repite eso que en Ruth. Arán engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. Engendró de Rahab a Boz, perdón. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí, el papá de David, dice, engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, ojo, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abdías, y Abdías a Asa, el rey que les hablé. Y Asa engendró a Josafat, el rey que les hablé. Josafat a Joram, Joram a Usías. En el tiempo que murió el rey Usías, vio el Señor, dijo Isaías, recuerden. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías, que reinó a los 8 años. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Alguien tiene que entenderlo, pastor. ¿Y por qué no lees esa parte aburrida de la Biblia? ¿Por qué no lees esa parte aburrida? Yo me paso eso por alto. Permite seguir leyendo el verso 13. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Elaquín, Elaquín a Azor, Azor engendró a Sadod, Sadod a Aquín, y Aquín a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María,
del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Verso 17. De tal manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Wow. Qué verso más impresionante. El Fares de Fares, Jesús, el que abre camino en medio de la historia. Él es el Fares de Fares. En medio de la historia, Jesús es el abre brecha. Sara representa a los que tienen la bendición y se les va. Sansón la tenía y se le fue. Saúl la tenía y se le fue. Esaú era de él y no le importó. Eso es Sara. Elí tenía la bendición y sus hijos empezaron a fornicar, a menospreciar las ofrendas y los diezmos, y Dios se enojó y dijo: tu sacerdocio iba a ser para siempre, pero ya no más. Pero a Ruth y a vos, los ancianos de la ciudad le dicen: que tu casa sea como la casa de un Fares, que esa bendición sea sobre el tabernáculo de avivamiento a las naciones, y que de esta casa, de este ministerio, de esta casa salga una generación como de Fares. Fares es alguien que mueve la mano de Dios, y un día puede tener la victoria para el resto de su vida. Dios no se enoja con aquellos que buscan la bendición. Jacob luchó desde el vientre para nacer primero, pero cuando nació luego se la compró a su hermano Esaú, su primogenitura, y luego se disfraza para que le dieran la bendición. Hizo hasta lo imposible. Peleó con el ángel de Jehová toda la noche. Dios no le dijo: no te voy a dar la bendición porque estuvo mal, porque tú peleaste desde el vientre, porque tú la negociaste con tu hermano, porque tú te disfrazaste y ahora estás peleando conmigo en este lugar. No, 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 no. Dios le dijo: entonces te voy a cambiar tu nombre. Ya no te vas a llamar Israel, ahora te vas a llamar Jacob. Príncipe con Dios. Dios le dijo: has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. En otras palabras, el valor real de tu deseo por la bendición y por mis cosas, esa es la unción de un Fares. Por eso a ella le está mandando esta bendición. Ruth no era del pueblo de Dios. Ruth era moabita. Wow. Pero ella hizo un pacto. Le hizo un pacto a su suegra: no te dejaré. Donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré yo. Y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Ruth adoptó al Dios de su suegra. No te voy a dejar. Yo soy de Moab, pero ahora pertenezco al pueblo de Dios. Por eso se convirtió en una Fares. Por eso Dios le hizo que se casara con vos, y se convirtieron en abrebrechas para su generación. Hoy les estoy hablando de una generación de abrebrechas. Gente que va a abrir brecha en medio de la crisis. Cuando unos no pueden fructificar, la iglesia de Jesús va a fructificar. Cuando el mundo deja de fructificar, la iglesia va a fructificar. Cuando los injustos se les cierren sus negocios, a los justos les resplandecerá el sol como la luz del mediodía. Yo no sé a quién le estoy hablando en ese día, pero alguien tiene que creer la palabra. Alguien tiene que entender lo que estoy declarando en este día. Cuando a algunos se les seque el arroyo de Querid, a ti te va a producir. Mientras que a algunos se les seque la empresa, a los justos les va a producir. Mientras a unos se les seque la bendición, a los justos se les multiplicará. Yo vine a declarar sobre los justos. Levánteme su mano y recíbame esta palabra profética. Mientras al injusto se les seque la bendición, a ti se te va a multiplicar. Por eso en medio de la pandemia he visto noticias de mis hijos que me dicen: me llamaron, conseguí
conseguí un empleo. En el tiempo de crisis conseguí un empleo. En el tiempo de crisis aumentaron el sueldo. En el tiempo de crisis empezó un negocio y fructificó. Escúchame, porque esto es para ti. A los justos se le va a secar el arroyo. Hey, a los injustos se le va a secar el arroyo, pero a los justos el sol resplandecerá sobre los justos como la luz de mediodía. Pastor, y entonces ¿qué me dices de mí? Me has hablado de Fares, qué lindo. Me has hablado de David, qué lindo. Pero ¿y yo? Mi Biblia dice que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Hay un dicho feo por allí que dice que el que anda con la miel algo se lee, ¿cierto? A veces se usa para decir, tú estás dañado porque andas con alguien dañado. Se usa para decir, es que el que anda con ladrón es ladrón, es que el que anda con drogadicto es drogadicto. Y la gente lo usa para explicar ciertas cosas. Pero yo te digo, si estás sentado al lado del Fares de Fares, ¿no se te pegará un poquito la unción de una brecha? Espérate. Cuando Jesús muere se rasgó el templo, se abrió una brecha. Pero en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 se abrió otra brecha. Vino un nuevo Fares. El Rúa de Dios, el Espíritu Santo abriendo brecha para nosotros. Y empezó la dispensación del Espíritu. ¿Cómo que tienes comunión con el Espíritu y no te conviertes en una brecha? ¿Cómo que vives con Jesús y Él está dentro de tu corazón y no te conviertes en una brecha? Yo le estoy hablando a una generación que tiene el poder de abrir brecha. No importa si naciste primero, no importa si en tu mano no está la cinta. Fares no nació de primero, Fares nació de segundo. Pero cuando el primero nació y la partera le puso la cinta, la volvió a meter, y Fares dijo, esa es la oportunidad que estaba esperando. Sacó la mano, Él abre brecha. Yo le estoy hablando a una brecha hoy. Yo le estoy hablando a una generación que abre brechas en este tiempo. Yo le estoy hablando a una empresa que no se va a cerrar, que va a abrir brecha. Yo le estoy hablando a unos hijos que no van a fracasar, que son unos abre brechas. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy declarando en este día del Señor. Yo no sé si 1, 2, 3, 4 me están creyendo a la palabra, pero yo tendré que hablarle al que la crea. Yo le estoy hablando a alguien que en medio de esta crisis va a abrir brecha. Yo le estoy hablando a alguien que en medio del caos va a abrir brecha. Yo lo voy a decir, lo tengo que decir, yo lo tengo que decir, espérate. Yo no sé si usted está listo para esta conversación, pero yo solo voy a decir. En medio de la crisis, Dios te va a dar un negocio que te va a durar la bendición toda la vida. Escúchame. Es que la bendición de un Fares le duró toda la vida, de generación en generación. No te extrañes si en medio de lo que estás viviendo Dios te dé algo que te dure para toda la vida. Alguien tiene que entenderme, alguien tiene que creer la palabra. Yo no le estoy hablando a una generación de fracasados. Yo no le estoy hablando a una generación pusilánime. Le estoy hablando a los abrebrechas del tabernáculo del avivamiento. En la empresa no se te va a secar, el negocio no se te va a secar, el matrimonio no se te va a caer, porque yo le estoy predicando a una generación de Fares. Wow. Soy yo solo, o usted está sintiendo que algo se está rompiendo. Abre brecha. Abre brecha, abre brecha, abre brecha. Me gusta como Mateo en la genealogía de Jesús empieza a describir hasta llegar a Jesús. Él abre brechas. Por eso los ancianos les declaran una bendición. Jehová haga la mujer que entra a tu casa como Raquel y Lea, wow, las cuales edificaron la casa de Israel. Qué bendición bonita. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Qué lindo está ahí. Pero cuando le dice, y sea tu casa, vaya conmigo por favor allí. Ruth capítulo 4 verso 11. Ruth
capítulo 4. Ruth la Moabita. Solo tiene 4 capítulos ese libro. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Eran profetas estos tipos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa, Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tu voz sea ilustre en Éfrata y sea de renombre en Belén. Ahora le dice, pero que también sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que Ruth te dé a ti. Y el libro de Ruth se conecta con Mateo capítulo 1, el verso 18. Mira lo que dice. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. La resume, pero en Mateo la explica hasta el versículo 14, verso 1 hasta el 14 y 15. Y después que termina la genealogía, ¿sabes qué dice en tu Biblia y en mi Biblia? Después que termina Mateo 1, aparece un subtítulo que dice: el nacimiento de Jesús. Te da un preámbulo genealógico para anunciarte el acontecimiento más hermoso. Cuando un bebé va a nacer. Yo no soy experto en estos temas, pero ya soy papá por segunda vez. Porque yo no me iba a especializar en gineco, me iba a especializar en cardiología. Era mi especialización favorita. Así que no me interesaba mucho la ginecología ni todas sus cosas. Pero cuando un bebé, antes de un bebé nacer, si nace normal o natural, tiene que romper fuente, abrir brecha. Cuando el bebé rompe fuente, dice: ya voy afuera. Hay una generación que se va a levantar en medio de lo que estamos viviendo, como abre brecha. Así como se levantó David como una abre brecha, así como se levantó Fares, Aminadab, Ezequías, el rey Usías, toda la descendencia de los Fares. Te vas a levantar tú como alguien que abre brecha. Yo no le estoy hablando a gente que está tirada. Yo no le estoy hablando a un ejército de fracasados. Yo no le estoy hablando a un ejército de huesos secos. Yo le estoy hablando a una generación que abre brecha, a una generación que rompe brecha. Lo que emprenda te va a fructificar. Alguien tiene que recibirme la palabra. Yo no soy de profetizar bendición, pero la palabra me lo está declarando. La palabra me está impulsando a hacerlo. El negocio que emprendas te va a fructificar. La cosa que hagas te va a funcionar. Lo que empieces a vender te va a dar. Yo no sé si en el tiempo de pandemia Dios te haga como un Fares, que te dé una bendición que te dure toda la vida. Fares le dieron una bendición que le duró toda la vida, porque de su descendencia vino el Cristo. El abre brechas, te abre brechas, te abre brechas de toda la historia. Es que esta palabra no es para la gente que dice: yo estoy esperando que la cosa mejore, yo estoy esperando que la cosa cambie. Es para la gente que se va a levantar y dice: yo voy a abrir brecha, yo voy a emprender algo. Hoy declaro sobre tu vida el cielo abierto para emprendimiento. Yo declaro sobre tu vida la unción para emprender algo. Pastor, yo no soy bueno en esto. Prepárate, porque lo que hagas te va a fructificar en este tiempo. Abre brecha, ponle nombre al negocio, empieza a hacer algo. Dios va a darte la unción para fructificar aún en medio de la crisis. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día del Señor. Yo no sé quién va a creer la palabra, pero esta bendición era para vos y para Ruth. Pero escúchame bien, Ruth no era del pueblo de Dios. Ruth era moabita, pero Ruth hizo un pacto. Esta bendición es para la gente de pacto. Esta bendición es para la gente que honra a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque Ruth, pastor, ¿y por qué sobre Ruth si no era del pueblo de Dios? Porque Ruth hizo un pacto con su suegra. Le dijo: no te dejaré. Donde tú fueras, iré yo. Donde tú vivieres, yo voy a vivir.
y tu Dios será mi Dios. Esto es para la gente que hace un pacto como esto. Esto es un pacto de lealtad. Wow. La lealtad es una palabra muy grande para gente insignificante. La lealtad es una palabra muy grande para gente desleal. Esta mujer dijo: yo no soy de tu pueblo, pero tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo voy a adorar al Dios que tú adores, porque yo te voy a seguir. Este pacto viene sobre la gente leal. La unción de Fares, la unción de una abre brecha, viene sobre la gente que honra a Dios en el peor tiempo. Si en el tiempo de crisis tú dejaste de adorar a Dios, entonces prepárate, porque esta bendición no es para ti. Pero si hay alguien que dice: aún en el tiempo de mi crisis, pastor, yo he honrado a Dios con lo mejor del cielo, entonces que esta bendición de un Fares es para ti. Que tu casa sea como la casa de un Fares, el que abre brecha. Wow. Yo le estoy hablando a abre brechas aquí. Yo le estoy hablando a una abre brecha en este día. Yo le estoy hablando a una abre brechas como David. Hey, pastor, explícame por qué David era una abre brecha. ¿Te queda difícil entenderme? Si Saúl, que era experto en guerra desde su juventud, le quedó grande enfrentar a Goliat, pero un muchachito flaquito, dijo: ¿quién se cree este filisteo incircunciso que se atreva a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y llegó a la batalla, al campo de Ela, 5 piedras lisas de un arroyo, una honda. Y lo vio David y lo menospreció y dijo: ¿y tú qué crees, que yo soy perro para que vengas con piedra? Yo creo que David le respondió: ¿y tú qué crees, que yo soy muy grande como para que vengas con todo ese armamento que vienes? Espada, lanza, jabalina, hammer, blindada y todo eso con que le viene. ¿Acaso, David, te parezco yo más grande que tú? Yo vengo con piedras porque para mí tú eres un perro, y tú vienes con tanta arma porque para ti yo soy más grande. Y David se levanta con autoridad y apunta la piedra directo a su cabeza. Ley de la física: cuando un impacto viene de frente, la persona, cuando tú te golpeas con esa pared, tú vas hacia atrás. Cuando alguien te pega un impacto, tú caes hacia atrás. Pero ¿por qué Goliat? Cuando David le pega la piedra en la cabeza, Goliat, dice la Biblia, que cae hacia el frente por una sola razón: porque David tiró la piedra, pero fue la mano de Jehová, el invisible, el viviente que me ve, que derrotó al gigante. David pegó la piedra, pero la mano de Jehová lo derribó. ¿Por qué? Porque David, no solo porque había sido ungido con un cuerno, sino porque David tenía la unción de un abre brecha. Escúchame bien: tú solo vas a tirar la piedra, pero la mano de Jehová va a derribar a tus enemigos. Tú solo vas a tirar la piedra, pero la mano de Jehová va a derribar tus imposibles. Tú solo vas a emprender, pero es la mano de Jehová que te va a prosperar. Tú solo vas a abrir el negocio, pero será la mano de Jehová que te dé la victoria. Porque sobre ti está la unción de un Fares, sobre ti está la unción de un conquistador. Yo vine a hablarle en este día a gente que no se va a quedar tirada, postrada en el desierto, sino que se va a levantar y va a sacar el Fares que tiene dentro. Wow. Te va a fructificar lo que hagas. Hay un Fares que tiene que escucharme hoy. Hay un Fares que tiene que entenderme hoy. Fares, ¿cómo te abriste esa brecha? Fares. ¿Sabe qué quiere decir este niño? Que volvió a meter la mano y el segundo la metió y el segundo sacó la mano. Fares. Escuche bien. Porque la partera señaló a uno: este es. Cuando los hombres señalan, se equivocan. Por eso yo no creo mucho cuando la gente dice que tú eres, o cuando tú dices que tú eres. La partera le colocó la manillita roja, pero él mismo tuvo que meter la mano.
Pero el segundo sacó la mano y él venía sin cinta. La partera quedó loca. Pero este no fue el que yo marqué. Es que tú no lo marcaste, pero yo sí lo marqué. Es que, partera, tú no te diste cuenta, pero yo la había escogido antes de que nacieras. Desde que estabas en el vientre ya te había escogido. Este no es el que el hombre diga, este no es el que el hombre escoja, este no es el que el hombre crea. Este es el que en Dios le coloque su cinta de oro. Fares, el que abre brecha. Así que se quedó con la bendición. Lo que está diciendo esa bendición de Ruth y de vos es que Dios te dé hijos como la casa de Fares. Lo que está diciendo es: Dios te dé hijos que abran caminos, brechas, hijos que valoren la bendición, hijos que alcancen la bendición sobre cualquier obstáculo, hijos que abran camino. Yo lo voy a declarar sobre los hijos de esta casa, que en esta casa mis hijos espirituales sean gente que abre brecha en todos los aspectos de la vida. Si te vas a dedicar a ser político, no te acepto que seas un politicucho, que seas un político con todas las de la ley, honrando a Dios y honrando la ley bajo legalidad. Que no seas un político que apoye lo ilegal, que no seas un político que apoye los partidos abortistas que denigran a Dios, que no seas un político que apoye los movimientos homosexuales y los defienda, que sea un político que apoye el diseño de Dios. Ay, que ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Que sea un hombre radical en la tierra. Si vas a ser un empresario, no te acepto que tengas un negocito, te acepto que tengas una empresa. Y si vas a ser un hijo, no quiero que te comportes como sobrino, quiero que tengas legalidad de hijo y el ADN del Padre metido dentro de ti. Es que yo no vine a hablarle a cualquiera. Yo vine a hablarle a los hijos, a la gente que tiene la unción para abrir brecha. Es que si te vas a casar, no vas a tener el matrimonio que tuvieron tus tíos, tus abuelos, tus padres que fracasaron, si así lo hicieron. Vas a tener un matrimonio para toda la vida. Si te vas a casar con un hombre, te vas a casar con un hombre que te ame, no que te denigre, que te valore. Escúchame bien. Si te vas a casar con una mujer, no te vas a casar con una mujer infiel que te va a cambiar por otro. Te vas a casar con una mujer que te va a amar todos los días de tu vida en esta tierra. Es que yo estoy hablando de la gente que va a conquistar en todas las áreas de tu vida. Tú no vas a estar mendigando un cupito en una universidad pública. A ti te llamarán de las universidades. Yo le estoy hablando a alguien. A ti te llamarán a decirte: queremos que estés aquí porque tus pruebas fueron buenas, porque te ganaste un Andrés en tal área. Yo le estoy hablando a alguien que se va a esforzar por la bendición. Escúchame. Déjame decirte algo. Dios no unge a vagos. Dios unge a gente que pueda ir por la bendición. Dios unge a gente que pueda pelear por la bendición. Dios unge a gente que se atreva a creer por la bendición. Yo le estoy hablando a Fares en este día. ¿Alguien me puede entender la palabra? Dios no quiere nuestra generación cobardes y pusilánimes. Dios no quiere gente insegura, temerosa. Dios quiere a Fares. Y esa es la bendición que va a venir sobre tu vida. Pastor, la cosa está difícil. Tranquilo. Los Fares abren camino en momentos difíciles. Nuestro buen Dios nos dio la unción de un Fares. Por eso Dios es el Dios que abre camino. Y si tú eres hijo de Dios, tú eres un Fares. Pastor, ¿y por qué Dios es el que abre camino? Te lo voy a explicar así, con eso voy a terminar. Israel salió de la esclavitud de Egipto, como te lo prediqué el viernes. De repente
Faraón se dio cuenta que se le iba toda la bendición, todos los esclavos, y dijo: no, vayan a buscarlo. Y empezaron todos los egipcios con caballos. Ellos empezaron a asustarse. Los caballos le respiraban en la nuca, dice una versión. Ellos estaban asustados diciendo: nos vamos a morir. Y de repente avanzan, pero hay un mar embravecido. Y el mar estaba bravo. Si nos tiramos al mar nos ahogamos, y si nos quedamos aquí los egipcios nos cogen. Y estaba Moisés diciendo: ¿qué hacemos? Moisés, ¿qué tienen en tu mano? Una vara, levántala y abre el mar en dos. Moisés levanta la vara y el mar se abre. No había camino por donde cruzar, el camino se había acabado. Pero nuestro Dios, el Espíritu Santo, sopló toda la noche, dice la Escritura, y el mar se abrió y pasaron por lo seco. Dios hizo un camino donde no lo había. Él abrió brecha en un camino que no existía. Es que nuestro Dios es un Fares por excelencia. Por eso Jesús partió la historia, porque es un Fares por excelencia. El Rúa de Dios es un Fares por excelencia. Como lo dice pastor, porque una cosa era la iglesia sin el Espíritu, y otra cosa fue la iglesia cuando descendió el Espíritu. Tenemos el Espíritu de un Fares dentro de nosotros. Por eso no acepto una iglesia pasiva. Por eso no acepto una iglesia dormida. Necesito una iglesia que se levante a abrir brecha en medio de esa generación.